El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces esto, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego le puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, en este día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando también y recordando a Santa Verónica Giuliani. Ya sé que ya la celebraron ayer, pero a propósito precisamente de la segunda lectura, Jesucristo es la imagen de Dios invisible y Santa Verónica es la imagen precisamente de Jesucristo por la vida, pasión y muerte que llevó precisamente en su carne, estando ella en este mundo. Sin lugar a dudas que siempre será un modelo, siempre será un ejemplo a seguir y siempre aportará a nuestro carisma y a nuestra espiritualidad ese aspecto tan sustancial y tan verdadero, tan auténtico y que nunca pasará de moda, como es el de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que llevamos todos en nuestro cuerpo. El abrazar esta espiritualidad significa sentirnos verdaderamente bendecidos con ese don tan especial y tan particular que Dios ha donado a nuestra orden, a la Iglesia y por lo tanto para todos y cada uno de nosotros y de nosotras. La primera lectura pone de relieve siempre
como el acento y el contexto para que nosotros podamos vivir el espíritu del Evangelio, donde Jesús ciertamente nos va a retar. Y este día no es la excepción. Cuando se acerca este hombre delante de él, un hombre sabio, un hombre que decía conocer toda la ley, pero que en su corazón no estaba viviendo precisamente lo que nos dice la primera lectura. Ahí, en tu mente y en tu corazón, está todo. No podemos decir que no lo conocemos, no podemos decir que no lo practicamos, porque está al alcance de nuestra vida, está más cerca que la medida de nuestra mano para que vivamos en el amor, para que vivamos en la verdad, para que vivamos verdaderamente como hijos e hijas de Dios. Cuando este hombre se presenta delante de Jesús para preguntarle qué debe hacer para ganar la vida eterna, Jesús se sorprende y aparentemente no tiene ninguna reacción ante esta pregunta. Sabe quién es este hombre, sabe que es alguien que cumple la ley, que la conoce, pero que su corazón está lejos precisamente de Dios. Y esta puede ser nuestra vida. Constantemente nosotros hacemos cosas, constantemente nosotros decimos conocer la ley, constantemente nosotros decimos, ¿verdad?, que conocemos el Evangelio, que conocemos la regla, que conocemos las constituciones. Y nuestra vida, ¿con qué la adornamos? ¿Con qué la iluminamos? Es como si una santa novicia se acercara, ¿verdad?, a la madre maestra o a la abadesa y preguntando, ¿qué debo hacer para ser santa? No es cumplir la ley, sino vivir en el amor, vivir el verdadero amor desde la perspectiva del Evangelio, el amor que nos hace libres. Este hombre inteligente, letrado, sabio, estudioso, conocía precisamente al dedillo la ley de Moisés. Podría decir aquí y aquí y aquí y aquí y aquí, dice esto y esto y esto y esto. Pero tener un esquema mental para aprobar un examen no sirve de nada si nosotros no lo llevamos a la práctica. Si nosotros no somos capaces de amor, de misericordia, de compasión, ¿de qué sirve que sepamos la ley? ¿De qué sirve que nos sepamos toda la Sagrada Escritura de memoria? Para convertirnos en unos perfectos fariseos, para convertirnos en unos hipócritas. Para eso nos sirve. Cuando nosotros somos capaces de vivirlo, haz esto y vivirás. Jesús no se anda con cuentos, no se anda con medias tintas. Jesús no se anda pensando, ay, ¿qué va a decir? Ay, ¿qué va a pensar? Ay, ¿qué va a sentir? Haz esto y vivirás. Se subraya así un acierto. Ciertamente, este hombre letrado le pregunta por una cuestión fundamental. No le está preguntando por cualquier cosa. No le está preguntando por qué barrer, cómo recoger las hojas, ¿verdad?, después de la granizada de antier. No. ¿Qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué deben hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué debo hacer yo para ganar la vida eterna? Ni el levita, ni el sacerdote, que estaban santo, muy cerca de Dios, viviendo una espiritualidad farisaica, ciertamente, porque no había amor en su corazón,
fueron capaces de ver a aquel que estaba tirado ahí en el piso. A lo mejor ya está muerto, que se lo coman los perros, que se lo coman los gusanos. Además, si lo tocamos quedamos impuros, por Dios. ¿Cómo vamos a hacerle caso a aquel que está allá a la vera del camino? Y pasa un samaritano, un samaritano que no es decir poca cosa, porque ya sabemos, ¿verdad?, pues cuál es el contexto y cuál era el trato entre los samaritanos y los judíos. Salvo Jesús, que siempre, ¿verdad?, pues va a dar la cara por todos, pero eso hasta el final. Aquel hombre es el que se compadece, aquel hombre es el que ve, aquel hombre es el que siente, aquel hombre es el que se agacha para levantarlo y para ver que está vivo, que está pereciendo y que necesita de alguien que le ayude. Este no piensa si va a quedar impuro, no piensa, ¿verdad?, en los encontronazos que hay entre los samaritanos y los judíos. No piensa en eso. Qué gran enseñanza tenemos aquí. Muchas de las veces nosotros nos encontramos en esa disyuntiva. ¿De cuál lado estoy? ¿De este o de este? ¿Estoy siendo capaz de practicar el amor, la misericordia, la compasión? Porque ahí no hay lugar, ni de uno ni de otro, sino de quien lo necesita. ¿Quién es mi prójimo? Les decía yo ayer a unas hermanas, ¿verdad? A mí no me afecta, y lo digo sinceramente, con todo lo que esto significa, que en Ucrania están en guerra. ¿En qué me afecta? Me afecta que en mi pueblo se estén matando. Eso sí me afecta. ¿Quién es mi prójimo? A mí no me afecta que haya medio mundo que no crea. Me afecta que los frailes no crean. Eso sí me afecta porque son mis hermanos, son mi prójimo, son mi próximo, son los que tengo cerca. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo no son los que se están muriendo de hambre en África. Mi prójimo son mis hermanos con los que vivo. El próximo, ese es mi prójimo. ¿Cómo me afecta a mí la vida de mis hermanas con las que vivo? No en el mundo ideal, no en el mundo que somos muy fáciles de construirnos, el mundo de los sueños, en el mundo real. ¿Cómo me afecta a mí que la Madre Auxilio está enferma, por ejemplo? O me da lo mismo, si se muere, que se muera, no pasa nada, ya está vieja. ¿Quién es mi prójimo? O mejor dicho, ¿quién se porta como prójimo? El mandamiento está cerca de ti, en tu mente y en tu corazón. Cúmplelo. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Queridas hermanas, esto es pura esencia evangélica y pura espiritualidad franciscana. Francisco fue capaz de amar no solamente con la razón,
sino con el corazón. Y se hizo prójimo porque se hizo menor, porque se hizo igual a Jesucristo y porque fue capaz de salir de sí mismo para ir al encuentro del que sufre, para ir al encuentro del leproso, para ir al encuentro del último. Las entrañas de misericordia que Dios puso en Francisco de Asís fueron las mismas entrañas de misericordia de Cristo Jesús, para que todo el mundo viera y entendiera en qué consiste la compasión, en qué consiste la misericordia, en la entrega filial de nuestra vida por el bien de la humanidad. Conocer la ley no nos sirve de nada. Saber la regla, desde el principio hasta el final, en sus 20 y tantos capítulos que tenga, no sirve de nada. De nada, si no vivimos el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida con quien vive con nosotros. Pidámosle al Señor, por la intercesión de Santa Verónica Giuliani y de la Santísima Virgen María, que nos dé verdaderamente entrañas de misericordia para que podamos vivir fielmente nuestra vocación.